Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al programa de entrevistas de Marca. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha pasado por la cantera del Real Madrid, por equipos como el Lugo, Ponferrada. Gerardo Berodia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, haciendo un pequeño repaso a tu trayectoria, comenzamos si quieres por el principio. Con 10 años llegas a la cantera del Real Madrid, a los 14 años te nombran el mejor jugador infantil de Europa, ya tienes un contrato con Nike. ¿Cómo se gestiona esta presión, esta mediatización tan pequeño? Bueno, la verdad que no eres muy consciente. Eres consciente con el paso de los años y bueno, sobre todo mi inicio de carrera fue muy rápido, la repercusión fue muy grande porque en esa época, año 95, no era muy normal que estas cosas pasaran. Pero bueno, así fui labrando mi camino en el mundo del fútbol, que hasta los 38 años que estuve jugando, pues bueno, hubo muchas subidas y bajadas, ¿no? Fue muy montaña rusa mi carrera, pero bueno, el inicio la verdad que era muy esperanzador, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de esa montaña rusa y para ello tenemos a nuestros colaboradores, Daniel Calvo y Manuel Luque. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. buenas. Bueno, y yo hablando de estas subidas y bajadas, quizá la primera bajada importante fue años más tarde, cuando te sale ese tumor en el pie que te cuesta 3 años de recuperación. En ese momento donde un futbolista más ilusión tiene por ser futbolista profesional, ¿cómo lo vives? Bueno, la verdad que fue un palo muy gordo, sobre todo para mi familia. Como te digo, yo era pequeño, ¿no? Tenía 15 años, no era consciente realmente del problema que tenía y los que más lo sufrieron fueron mi familia, ¿no? En ese momento en el que yo estaba en lo más alto, ahí justamente me acaban de nombrar mejor infantil de Europa y tenía un contrato con Nike, pues nada, a los 6 meses me detectaron el cáncer en el tobillo. Y eso pues prácticamente me hizo pensar que el fútbol ya iba a ser pasado, ya nunca más iba a poder volver a jugar al fútbol. Pero bueno, luego por suerte las cosas salieron bien, hubo que dar muchas vueltas para dar con la solución y bueno, pues como te digo, por suerte con 18 o 19 años empecé de nuevo a resurgir de las cenizas porque estaba más abajo, era imposible estar. Y bueno, sin haber llegado a primera división en España he podido hacer mi carrera deportiva y a día de hoy seguir viviendo un poco del fútbol, ¿no? Y tras esos años que tuviste que estar fuera del fútbol, ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue llegar a volver a pisar el césped? ¿Cómo te sentiste? Ya no solo psicológicamente, sino también futbolísticamente. Bueno, con miedo, ¿no? Porque al final 3 años sin prácticamente apoyar el pie y ver que tus compañeros cuando vuelves pues a entrenar, a jugar, ya están hechos, están formados, ya hemos pasado de cuerpos de niños a cuerpos de hombres, los veía muy rápido, fue como un shock, ¿no? Realmente había cambiado mucho de la época que yo jugaba a la nueva época que empecé de nuevo a pisar los campos de fútbol. Y sobre todo eso, yo lo definiría como miedo, ¿no? Un poco sin saber qué nivel iba a dar, si esto había pasado. Al final 3 años son mucho tiempo. Pero bueno, sí es cierto que nunca llegué a ser el jugador que era, pero bueno, trabajé mucho por llegar a mi mejor nivel y poder, bueno, como el sueño desde pequeñito era ser futbolista profesional, pues estuve luchando hasta el final por conseguirlo. Y para cumplir ese sueño, cuando pasa el tiempo, te recuperas, sales del Real Madrid. ¿Cómo es ese paso de estar en la cantera del Real Madrid en Valdebebas, ¿no? Que para muchos es el Disneyland del fútbol, a pasar a El Álamo? ¿Cómo viviste ese paso? Bueno, es complicado porque además yo ahí tendría 19 años, lo combinaba con trabajo porque bueno, no quería estudiar y estaba trabajando y estudiando a la vez, trabajando y jugando al fútbol. Y bueno, yo me vi en el Álamo, con todos mis respetos, era un club muy humilde, estaba en una categoría muy baja, era preferente y aún así yo no era el destacado del equipo, ¿no? Entonces yo veía que el fútbol me había pasado por todos los lados y no había sido capaz de sostenerlo. Cuando ya más o menos estaba a punto de tirar un poco la toalla porque bueno, evidentemente tenía que empezar a trabajar o hacer algo para generar dinero, pues me surgió la oportunidad de jugar en un equipo de tercera división por una amistad que tenía y bueno, pues ese año me salió muy bien, hice un montón de goles, de repente firmé en segunda B y ya me metí en el tren de la segunda división B y la segunda división y así estuve hasta el final de mi carrera.
Con lo cual, bueno, tengo que decir que dentro de todo lo malo y cómo se veía y la expectativa que nada más salir de la lesión parecía que iba a ser del Verodia nuevo, pues bueno, fui capaz de salir adelante y, como te digo, vivir del fútbol de manera profesional unos cuantos años. Unos cuantos años, ha pasado por Ponferradina, Lugo, un montón de equipos. Te quería preguntar, ¿cómo es para un futbolista tener esa carrera con tantos equipos donde prácticamente lo máximo ha sido 2 años que has estado en un mismo equipo? Bueno, los contratos no es como en primera división, ¿no? Que se suelen firmar 4 o 5 años en categorías más bajas, segunda B. Los directores deportivos tienden a firmarte un año con opción a si subimos otro año más. Bueno, son contratos mucho más bajos, no se hipotecan porque saben que hay mucho mercado y bueno, salvo que bajes de categoría, que ahí puedes firmar los años que quieras, pero cuando estás en, por ejemplo, segunda A, si bajas a segunda B, pues puedes exigir al equipo de segunda B firmar 3 años que te lo darían. Pero cuando te mueves siempre en la misma categoría, pues vas año a año, ¿no? Entonces, pues todos los años era un examen para mí. Sabía que tenía que hacerlo bien para el año siguiente ganar un poquito más. Si ese año mi nivel era bajo, pues sabía que me iba a poder mantener o incluso bajar mis pretensiones, ¿no? Entonces, como te digo, desde que ya me metí en el tren de la segunda B, sí es cierto que todos los años me iba superando y por eso pues mi carrera fue ascendente, aunque no llegué a tocar la primera, pero siempre todos los años cobraba un poquito más, el número de goles iba subiendo. Yo noté que mi nivel fue lento, pero fue en crecimiento. ¿Y qué tal la experiencia en otro continente? Bien, la verdad que Bolivia fue la sorpresa, ¿no? Porque, como te digo, mi expectativa con 15 años, todo el mundo me veía siendo jugador del primer equipo del Madrid, la gente hablaba de mí en la cantera. Cuando me pasa la lesión, de repente me veo pues, en la realidad, ¿no? de lo que tenía en ese momento. Yo ya no me imaginaba el poder generar alegrías a mucha gente y cuando surgió la oportunidad de Bolivia, que me surgió con 32 años, pues la cogí, la verdad, estaba en el Lugo, en segunda división A, estaba con Quique Setién y no estaba jugando del todo y decidí irme a Bolivia por una oferta que me vino por mi representante y bueno, pues cuando llegué allí me cambió todo porque fue un antes y un después en mi carrera deportiva. Lo que pueda sentir aquí a lo mejor un jugador que todos conocemos de primer nivel en primera división, pues yo lo sentí allí, por la calle, con la afición, prácticamente no podía ir por ningún lado, hice un montón de publicidad y bueno, para mí fue algo que fue, para el ego del futbolista, algo increíble, ¿no? Porque ya te digo que con 32 años prácticamente ya acabando mi carrera, encontrarme todo lo que fui capaz de generar allí, pues para mí fue una sorpresa y yo creo que fue un premio también a todo lo que había sufrido anteriormente que me estaba esperando ahí, ¿no? Para darme esa satisfacción. Bueno, has nombrado a Lugo y a Quique Setién. ¿Puedes contarnos un poco el conflicto que hubo con él? A ver, conflicto realmente como tal no hubo una discusión, no hubo absolutamente nada. Simplemente que bueno, el equipo empezó muy bien, jornada 9, 8 victorias, un empate, sacamos no sé cuántos puntos al segundo, yo iba a 5 o 6 goles, iba a pichiche en la categoría y de la noche a la mañana dejé de jugar. Entonces eso la afición no lo entendió y se generó un run en la grada que a lo mejor en el minuto 5 o 10 de la primera parte yo estaba en banquillo y la gente cantaba y coreaba mi nombre y claro, sin haber habido nada con él, el ego de pues ese jugador que está destacando respecto al entrenador, que es yo aquí soy el protagonista, pues pasó a ver, sin que nosotros hubiéramos tenido nada, un conflicto, ¿no? Pero lo generó más la gente. La realidad es que no volví a jugar, nunca entendí el porqué y bueno, yo vi que mi protagonismo en el equipo bajó sin yo haber hecho méritos para ello, ¿no? Porque la verdad que estaba a muy buen nivel. Nada, cuando me surgió la opción de Bolivia la tomé porque tenía claro que no iba a jugar, porque además me lo dejó muy claro que no iba a jugar. ¿Y has vuelto a hablar con Quique Setién? No, yo marché para Bolivia, luego vine, estuve aquí en Rayo Majadahonda, en varios equipos y mi carrera finalizó cuando cumplí 38 años y bueno, pues sin más, es una etapa más, ¿no? De toda mi carrera. ¿Y cómo es el momento, porque cuando vuelves de Bolivia estás en varios equipos de aquí de Madrid, cómo es el momento de la retirada o en qué momento tú decides decir hasta aquí? Bueno, realmente yo siempre he sido un jugador muy goleador, pese a ser media punta, ¿no? Siempre he sido de los que generalmente era el máximo goleador del equipo. Y el último año en segunda B en Adarve pues hice 6 goles, tuve muchos problemas en el solio, que durante ese último año y medio no sé si tuve 4 o 5 roturas de solio. Ya tenía 38 años, empecé en el mundo de la representación, ya me quitaba tiempo, el cuerpo me demandaba empezar a viajar, empezar a seguir a mis jugadores y estar en el día a día con ellos.
y bueno, pues consideré que ya por la edad que tenía y el año que no había sido un número de goles que pese a día de hoy ser un número bueno, 6 goles, ¿no?, para media punta, decidí que tenía que llegar a mi final. Sí, de hecho, te quería preguntar por lo que has comentado, que una vez te retiras del fútbol, decides dedicarte al mundo de la representación. ¿Cómo es un poco ese mundo o por qué decides guiarte por ahí? Bueno, dentro de las posibilidades y el abanico que tienes cuando acabas tu carrera deportiva, yo me paré a pensar qué es lo que me gustaba y qué es lo que me apetecía, ¿no? Y yo creo que por las experiencias que he tenido, estos altibajos que he tenido, creo que podía ser un buen asesor de los jugadores. Luego, bueno, pues por suerte tengo muchas amistades en los clubs y creía que podía ayudarles, ¿no?, realmente a la hora de colocarlos y tal. Entonces, bueno, emprendí un negocio yo de manera particular, ahora me he asociado con una empresa y estoy trabajando para una gran empresa, para Promosport, y nada, pues ahí sigo trabajando con ellos. Y ya para acabar, no sé ¿qué mensaje le lanzarías a una persona que está comenzando ahora en el mundo del fútbol? Y que puedes mirar a la cámara si quieres para lanzar ese mensaje. Tú, ya que has tenido una trayectoria en el mundo del fútbol, ¿tú qué mensaje, qué consejo le darías a una persona que está empezando ahora y se quiere dedicar profesionalmente al fútbol? Bueno, pues diría que sobre todo que tengáis la paciencia necesaria que hay que tener para llegar al fútbol profesional. Muchas veces creemos que tenemos que ir más rápido de lo debido y los pasos hay que hacerlos de manera tranquila y que os dejéis asesorar, porque los que hemos vivido ciertas experiencias en años anteriores, pues siempre os vamos a poder dar un punto de vista diferente, ¿no?, de los que estáis ahí viviéndolo en el momento. Bueno, pues eso, sobre todo paciencia a las personas que están empezando. Muchas gracias por la entrevista, Gerardo, también. Gracias muchas gracias a vosotros, Dani y Manuel. Y bueno, la próxima semana os esperamos aquí con más entrevistas. Un saludo.